En el aeropuerto de la Ciudad de México, una familia que llegó de Medio Oriente fue detenida por las autoridades migratorias. Hoy te daremos a conocer la historia de esta familia que estuvo privada de su libertad más de 120 días y cómo una asesora jurídica federal logró su liberación. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy está con nosotros la licenciada Mónica Vázquez Hernández, asesora jurídica federal adscrita a la Delegación Regional Puebla-Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Y es un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a platicar, hoy nos traes un asunto que llegó a la Defensoría Pública de una familia originaria de Tayikistán y que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y antes de que nos platiques cómo pasó esta detención, pues decirle a la gente que nos está viendo que Tayikistán es un país de Medio Oriente, no de lo que conocemos como Medio Oriente, que hace frontera con China y Afganistán. Y bueno, ya después de este paréntesis, ahora sí, pues platícanos, ¿no? ¿Por qué fueron detenidos? ¿A qué venían a la Ciudad de México esta familia? Primordialmente esta familia venía de vacaciones. Ellos tenían un plan para vacacionar aquí en México. Sin embargo, se encuentran con ciertas situaciones que constituyen una violación, pero supervisible de sus derechos humanos. ¿Qué pasa cuando ellos llegan? Cuando nosotros ingresamos al país, siempre tenemos que pasar por un filtro migratorio. Ellos traen papeles, son regulares, traen suficiente dinero para vacacionar. Sin embargo, en la entrevista, el Instituto Nacional de Migración, a través de sus oficiales, determinan que hubo ciertas irregularidades y ellos son detenidos de manera arbitraria, sin explicarles el por qué están detenidos, por qué no les permiten pasar, y simplemente les dicen, vengan acá, es una segunda entrevista. Y bueno, pues este abuso, ¿no?, por parte de la autoridad migratoria al detenerlos, habla de cierta discriminación por la nacionalidad. Podría decirse, y claro que se configura la discriminación. ¿Por qué? Porque ellos son personas migrantes. Ellos tienen derechos como nosotros los mexicanos, no en su totalidad, pero tienen la libertad de tránsito. Entonces ellos, si quieren ocasionar un acto de molestia a una persona migrante, debe estar debidamente fundado y motivado y todas estas cuestiones legales. Pero al momento en que ellos son separados y los ingresan, porque déjame decirte que los aíslan en un lugar del aeropuerto especializado para eso durante 9 días. Bueno, nos dices la palabra migrantes, ¿no?, ya en este momento. Nos decías que venían, su finalidad del viaje a México era el turismo, ¿no? ¿Por qué considerarlos migrantes entonces? Mira, hay una gran diferencia. Los migrantes son las personas. Hay muchas personas que confunden invariablemente migrantes con refugiados. Y eso es una técnica muy común en nuestro país, pero no es lo mismo. Migrante es la persona que ingresa al país. Puede haber migrantes de entrada, de salida y migrantes en tránsito. Entonces ellos realmente eran personas migrantes en un inicio con fines de vacacionar en nuestro país. Correcto. Y bueno, antes de que sigamos con el asunto, me gustaría que nos platiques cómo era la vida de esta familia en su país de origen. Claro que sí, él nos pudo platicar, y de todos los documentos que ya pudimos ver en su expediente, ellos eran una familia muy unida, era una familia trabajadora. El señor trabajaba en una empresa de algodón, dedicada al algodón. Sin embargo, hubo ciertos conflictos y ciertos roces con su gobierno de Tayikistán, y es decomisada su empresa, su fábrica. Y ellos tienen que moverse y vivían en Moscú con unas familias, con unos primos, y posteriormente se vinieron aquí a la Ciudad de México. Ahora, en tu experiencia, en esta experiencia que tuviste al acercarte con esta familia, ¿cómo fue tu primer contacto con ellos? Bueno, ya nos comentabas que estuvieron primero detenidos algunos días, 9 días, ¿no? Ya nos comentabas. ¿Qué pasó después de eso y cómo se llegó a la asesoría por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública? Claro que sí, es una historia un poco larga. Ellos ingresan el 31 de agosto del 2019 al Aeropuerto Internacional. Son detenidos durante 9 días y posteriormente llega personal de migración y los trasladan. De igual manera, yo tengo que decirte que ellos no entendían el idioma español. Claro. No les fue nombrado ningún traductor para explicarles el por qué ellos seguían en esa estación. Se pasa a una estación migratoria en Iztapalapa llamada Las Agujas. A él le hacen firmar muchos documentos, pero jamás le hacen de su conocimiento los derechos que ellos tienen, y tampoco reciben una explicación. En Las Agujas permanecen aproximadamente 2 meses.
Sí, y durante esos 2 meses hay una situación deplorable. Es cierto, es una estancia y un alojamiento migratorio que no es una prisión, pero hay niños pequeños de por medio. Ellos ya tenían una salud bastante deplorable y además de toda la violencia que sufrieron en esas instalaciones de estación migratoria y que nos los hizo saber a nosotros al instituto. Aquí algo, esto que mencionas que pues fueron privados de su libertad y bueno, y con todo lo que conlleva, ¿no? Violaciones a otros derechos, ¿no? Cuando se está privado de la libertad. Y yo quiero que aquí nos comentes. ¿No se supone que las autoridades están obligadas a velar los derechos humanos de las personas? ¿Por qué se hizo este abuso a esta familia? En realidad esa fue una cuestión del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos están dentro, tienen que leerle y tienen que hacerles saber todos los derechos que ellos tienen. ¿Por qué? Porque nosotros, como Estado mexicano, existen muchos derechos. Derechos primero a la unión familiar, a que no se separen las familias, derecho a tener los accesos básicos para poder tener una vida digna. Debemos recordar que ya estaban en una estación migratoria, claro, que si bien es cierto, tuvieron que hacerle valer todos sus derechos. ¿Por qué? Porque esto deriva de una falta administrativa. Anteriormente, en la Ley General de la Población, cuando un migrante no cumplía con los requisitos migratorios, sí podía proceder en el ámbito penal, pero ahora derivaba de una falta administrativa y la obligación de la autoridad era de velar por los derechos de esta familia sobre todo, y con mayor énfasis en lo que respecta al interés superior del niño, claro, que eran 4. Claro, cuatro niños que pues... bueno, es un grupo vulnerable, ¿no? La autoridad todavía tiene que poner más atención en la protección de sus derechos, ¿no? En este sector de la población. Y bueno, 2 meses, ya nos comentas, más de 2 meses, estar detenidos muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuál es la justificación de la autoridad en este caso? Evidentemente no teníamos en esa época acceso al expediente, pero ellos de alguna manera se enteran de que pueden contratar un abogado y lo hacen. Llaman a un abogado particular, el cual les cobra $3,000 por promover un amparo para el único efecto de que no sean deportados. Hicieron muchas promesas, no les supieron explicar, pero les dijeron, tú fírmame, dame el dinero y nosotros te sacamos. Pero eso no aconteció. Al contrario, esto, digamos que molesta un poco al personal de la Oficina de Migración. ¿Y qué hacen? No los sacan, los trasladan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de nueva cuenta, pero ya con fines de deportación, sin importarles que existía una orden de juez de que no podían ser deportados. Sin embargo, esta familia ejerce presión para que no suceda esto. Lamentablemente ellos sufren violencia aparte de psicológica, violencia física. Y lo único que hacen es trasladarlo a la estación migratoria de Puebla y evidentemente llega en una situación deplorable físicamente porque llegan golpeados. Y bueno, ya casi se nos termina el tiempo de este primer bloque. Al regreso seguimos conversando sobre esta parte ya cuando llega el asunto al Instituto Federal de Defensoría Pública, pero me gustaría antes del corte recalcar algo, ¿no? Que no se debe criminalizar, ¿no?, a los migrantes y que no están cometiendo ningún delito, ¿no? Así es, Emanuel. Realmente los migrantes no son delincuentes. Incluso nuestro director general, el maestro Netzaí, en sus cuentas oficiales ha emitido esta información. La mayor parte de los migrantes no son delincuentes. Ellos simplemente vienen a vacacionar o inclusive vienen para solicitar el asilo de México a través de la figura del refugiado. Muy bien, Mónica, pues ahora sí nos vamos al corte y al regresar seguimos conversando sobre ya qué pasó en este asunto cuando llega la Defensoría Pública. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Mónica Vázquez, asesora jurídica federal, acerca de este caso de una familia de Tayikistán que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el bloque anterior ya nos platicabas todo lo que pasó, ¿no?, hasta llegar a una estación migratoria en el estado de Puebla, ¿no? Aquí el asunto pues llega a manos de la Defensoría Pública, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega a ustedes? Sí, Emanuel, mira, nosotros conocemos del asunto el 13 de diciembre del 2018, una vez que el solicitante, en este caso el migrante, requiere los servicios de la Defensoría.
se entera de nosotros, lo solicita por escrito y yo tengo conocimiento y lo primero que hago es ir y entrevistarme con él. Debemos recordar que ellos no hablan para nada el idioma español, ni siquiera lo entienden. Y lógicamente cuando yo llego a la estación migratoria y me miran y yo les explico en el idioma inglés, porque ellos hablaban idioma inglés, el motivo del por qué yo estaba ahí, que yo representaba al Instituto Federal de Defensoría Pública, que era una asesora especializada en materia de movilidad, la primera impresión que él recibe es como una sonrisa sarcástica y quizá dentro de él pensaba, otra abogada más, ¿cuánto dinero me va a sacar? Claro, ya nos mencionabas en el bloque anterior que un abogado privado les ofreció tramitar un amparo para lograr la libertad, lo cual no ocurrió, ¿no? Y les pidió una cantidad de dinero importante, ¿no? Ya nos decías, en dólares además. Este contacto que tienes tú con ellos, ¿cuáles son los retos que tuviste como asesora, como persona, como abogada? El reto más importante fue como persona, como bien lo mencionaste, como un ser humano, ponernos en el lugar de estas personas, de esta familia, que llevaban 2 meses y medio aproximadamente privados de su libertad, que no tenían conocimiento, y con base en la entrevista establecemos una línea de estrategia. La estrategia consistió en promover un amparo. Un amparo, como acto reclamado, señalamos que ellos habían estado detenidos por más de 36 horas en una estación migratoria. Es decir, fue en exceso lo que estuvieron ellos. Debo recordarte que, como ya te mencioné anteriormente, una falta derivada de una violación a una ley migratoria es una falta administrativa, porque muchas veces cuando se escucha la palabra detenidos, inmediatamente quieres criminalizar esa idea, y no es así. Entonces ahí la autoridad migratoria en este caso tenía la obligación de dejarlos en inmediata libertad, sobre todo atendiendo al grupo vulnerable que eran los niños. Y nos basamos inmediatamente, promovimos el amparo el día 17 de diciembre del 2018 y se continuó con la estrategia. Para poner en contexto un poquito, si alguien nos acaba de sintonizar, una familia de Tayikistán que venía con fines de turismo a México, fue detenida en el aeropuerto. Ellos tenían miras a pedir un refugio en México por la situación que se vive en su país. Todos sabemos que en Medio Oriente tienen conflictos bélicos, ¿no? Y que la gente huye de sus países. Esta situación pues también la vemos en México con los migrantes centroamericanos, ¿no? Nuestro país es un país que internacionalmente es bien visto para la llegada de los migrantes, ¿no? Entonces sorprende esta detención y este abuso por parte de las autoridades. ¿Cuál fue tu estrategia, ya una vez que te entrevistaste con ellos, cuál fue tu estrategia para lograr la libertad? La estrategia en primera instancia fue obtener la libertad a través de una demanda de amparo. Como ya te lo mencioné, nosotros lo presentamos el 17 de diciembre y fue de manera inmediata. Fue una demanda muy bien estructurada, porque nosotros los asesores que pertenecemos a este instituto tenemos el compromiso de dar un servicio de calidad. Y lo más importante, Manuel, es que es totalmente gratuito. ¿Okay? Al siguiente día de presentada la demanda se notifica ya la suspensión de plano, para 2 efectos. Primero, para que la familia no fuera deportada. Claro. Y en segundo lugar, el juez emite una orden ya al Instituto Nacional de Migración, de que si esta familia no era procesada por un delito, tenía que ser puesta en inmediata libertad. Y eso fue lo que aconteció. Llenamos los requisitos, porque tengo también que señalarte que el instituto trabaja con organizaciones civiles, gubernamentales y no gubernamentales. El maestro Nelsaí Sandoval Ballesteros acaba de firmar un convenio con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos permitir que el migrante y que el extranjero tenga un acceso más efectivo a la justicia, y eso fue lo que hicimos. Trabajamos junto con ACNUR, junto con Casa de Refugiado, llenamos los requisitos que nos señalaba el Instituto Nacional de Migración, y fue así como el 23 de diciembre nos entregan ya en custodia a esta familia y podemos obtener su libertad. ¿Y qué pasa a partir de este momento? ¿Salen libres? Y bueno, estos abusos y sobre todo la privación de la libertad, ¿no? Ese tiempo nadie nos lo recupera. ¿Qué pasa en este momento? ¿Ahora qué le toca a la autoridad para reparar este daño? Ahora la familia está en libertad, bajo custodia, va a seguir su procedimiento administrativo de regulación, pero ya en libertad.
nosotros inmediatamente, tengo que decirte que Instituto Nacional de Migración tampoco le hizo de su conocimiento que tenía el derecho a solicitar la condición de refugiado ante Comar. Así es que nosotros, Instituto Federal, lo solicitamos el 17 de diciembre del 2019. Al día de ayer no habíamos recibido ninguna constancia de inicio de trámite de reconocimiento de condición de refugiado. Y por esa razón, dentro de la misma estrategia, hemos promovido un nuevo amparo por paralización del procedimiento. Este tiene como base el artículo 17 constitucional. Básicamente, ¿por qué lo hacemos? Porque si nosotros no recibimos esa constancia de inicio de trámite, el migrante no puede accesar a los servicios básicos de salud, no puede accesar incluso los niños a los servicios de educación, porque es un derecho también de los migrantes, es un derecho del extranjero en este caso. Y también no puede accesar a tener un trabajo regular. Nosotros, para poder ayudarle, para que obtenga un trabajo regular, necesitamos esa constancia de inicio. Y posteriormente hay algo respecto de un tipo de responsabilidad patrimonial del Estado que ya estamos manejando en contra de migración y que lo estamos elaborando de la mejor manera para que pueda proceder. Y de alguna manera, como lo dices, no se rescata el tiempo, no se rescata la violencia. Tengo que decirte que esta familia tiene una idea de México que está muy alejada de la realidad y es una manera en cómo se le puede ayudar a estas personas migrantes y también como una llamada de atención a las autoridades migratorias. Que pensemos que México, el fenómeno migratorio ha crecido muchísimo y México ya dejó de ser un país de origen de migrantes. Recordemos que antes los migrantes salían hacia Estados Unidos. Ahora ya se convirtió en un país que recibe migrantes, que manda migrantes al extranjero y sobre todo un país de tránsito. Y debemos tener en cuenta también los derechos de estas personas. Mónica, es momento de hacer una segunda breve pausa. Al regresar seguimos conversando sobre el tema. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre el tema de migración y refugio. Antes de continuar con la charla, me gustaría que nos ayudas a definir, Mónica, ¿cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado? Claro que sí, Emanuel. Realmente la gente, por costumbre, emplea los mismos términos para migrante y para refugiado, e incluso dicen que los refugiados son una subcategoría de migrantes, pero esto incluso es un poco peligroso para el carácter de refugiado. ¿Por qué? Porque una persona refugiada tiene esa característica de que está huyendo de su país por cuestiones económicas, por cuestiones de persecuciones del gobierno, por cuestiones de que tienen problemas en su país y están atentando en contra de su propia vida. Ellos salen huyendo del país. Ellos algunas veces entran sin documentos, algunas veces entran con un documento ya vencido, lo cual no los hace ilegales, los hace personas irregulares. Y estas personas refugiadas tienen el derecho de recibir el asilo por parte de México, siempre y cuando cumplan sus requisitos, y esto se solicita ante Comar. Muy bien, y pues ya nos traías este caso de esta familia de Tayikistán que fue privada de su libertad más de 120 días. Este caso llegó al Instituto Federal de Defensoría Pública y bueno, contigo que eres una asesora especializada, ¿no? Platícanos cuál es la labor y cómo es esta figura de los asesores jurídicos especializados. Claro que sí, Manuel. Todos sabemos que el fenómeno migratorio en México ha alcanzado niveles como nunca antes y ya es un fenómeno que merece especial atención. El instituto, dentro de su tarea de ofrecer los servicios jurídicos gratuitos a personas menos favorecidas, se volteó a ver a los migrantes y dijo, vamos a crear a través de la Secretaría de Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables, asesores especializados, asesores capacitados que tengan un nivel de compromiso. Y es así como se crea la figura del asesor jurídico especializado en movilidad y atención a personas sujetas a movilidad o personas vulnerables. Es así como se crea esta figura. Iniciaron el proyecto con 9 asesores jurídicos. Actualmente, al concluir 2019, ya se cuenta con 24 asesores jurídicos realmente comprometidos, distribuidos de manera estratégica en la República, sobre todo en las fronteras, que son los lugares que presentan mayor problemática. Tú sabes ahorita lo que está pasando en la frontera sur, en Chiapas, y también en la frontera norte. Ahorita tenemos 24 asesores jurídicos, pero
el compromiso que tiene el instituto de seguir brindando estos servicios en toda la República ha llevado a determinar que en este año ya se puedan contar con 35 asesores jurídicos especializados y 35 oficiales administrativos, para que así den un total de 70 licenciados especializados para que puedan brindar atención a este grupo vulnerable que son los migrantes. Claro, y bien lo dices, en México pues se está incrementando, ¿no?, este fenómeno. Ya lo mencionabas, es un país de tránsito, de destino, ¿no? Y pues es importante esta labor que ustedes como asesores jurídicos especializados pueden hacer por los derechos de estas personas que, como también ya mencionamos, no son criminales y no son delincuentes, ¿no? Exactamente, y hay que reconocer también que cuando uno viaja al extranjero o recibe algún extranjero aquí, no conocen las leyes, no conocen qué derechos tienen, no conocen inclusive cómo se maneja la política del país que están visitando. Cuánto más si llegan y te detienen de manera arbitraria. Por eso es que nosotros venimos acá a promover el trabajo que se está haciendo en favor de los migrantes, para que la gente conozca y sepa que tiene el acceso a una representación legal eficiente, honesta y sobre todo de manera gratuita. Pues sí, sobre todo esto que nos dices, un servicio honesto. Ya nos decías en este caso de esta familia de Tayikistán, se les ofreció un servicio privado para tramitar un amparo y pues con un cobro excesivo y sin lograr el objetivo, ¿no? Y en cambio el servicio que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública pues es gratuito, es honesto, es humano, ¿no? Exactamente, y estamos para servirles. Y te voy a comentar más o menos cómo es el proceso de que nosotros puedan solicitar nuestros servicios. Como se lo mencioné, nosotros tenemos oficinas en toda la República, tenemos asesores especializados. Si alguien dice, bueno, yo no estoy detenido en ninguna estación migratoria, pero tengo un problema con mi renovación de pasaporte, o mi renovación de una tarjeta, o tener una visa humanitaria, pueden acudir con nosotros. Nosotros podemos representarlos de manera gratuita y patrocinarlos. Podemos elaborar juicios de amparo, podemos hacer peticiones de refugio ante Comar, juicios de nulidad. Todo va a depender del caso en concreto, porque cada situación es diferente. Ahora bien, si está alojada en una estación migratoria, te comento que el instituto, preocupado por la negativa que muchas estaciones migratorias tienen para permitirnos el acceso, promovió una demanda de amparo. Y en esa demanda de amparo se acaba de obtener la suspensión definitiva, en donde obliga a las estaciones migratorias a que puedan otorgar el acceso a los asesores y podamos hacer la difusión de los servicios. O bien, si tienes algún conocido que está en una estación migratoria, siendo mexicano, tengo este vecino que está en la estación migratoria y solicita ayuda, no duden en acudir con nosotros o también llamar a Defensatel, que es el 800-22-42-426. Muy bien, Mónica Vázquez Hernández, pues ahora sí ya se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por la oportunidad y reiterar a toda la gente que se acerque a nosotros. Muy bien, pues ahora sí nos vamos. Agradecemos a nuestro equipo de producción que hace posible este programa, a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana. Quédate en la señal de Justicia TV.